padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy miércoles 29 de mayo del año 2019. No sé por qué, creo que tengo la razón del cuerpo mala, que cree que es viernes, no, pero es miércoles. A ustedes todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la dirección general de la estación, como siempre, Jaime Nestares. En la producción general, la insuperable Wilipsa Arcaya. Estoy así como un poco hoy confundiendo los nombres, no sé qué me pasa. Ya veo que te estás confundiendo los nombres. Adelante, en la producción, Keller Jaramillo, Arcaya, en la producción controles, César Arteaga, y por ahí como que está nuestra gran y maravillosa, insuperable Rocío Guijarro, que está allá en cabina, mientras que yo estoy contigo en la distancia, Rocío. Sí, Víctor, bienvenido. Como siempre, chévere que te conectes. Hoy tenemos al profesor Trino Márquez, doctor en sociología, profesor de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del comité académico de CEDICE, y analista. Trino es una de las personas que más escuchamos en los medios, precisamente analizando la situación, y le dije, bueno, no puede ser que no vengas a nuestro programa también para analizar qué está sucediendo en Venezuela, pues, y cómo está nuestro país en la región y todas estas cosas que están pasando alrededor de nuestro país, como es el tema de la negociación de Oslo. Habla un momentico, Víctor, que nos están acomodando aquí los audífonos. Hablo yo, no, yo estaba, cuando tú me diste la grata noticia de que iba Trino. Perfecto. Yo dije, oye, tengo que preguntarle a Trino, digamos que él tiene una actividad muy linda de la que participa, no sé con qué nivel de responsabilidad, pero ya nos lo aclarará, que es la actividad de los cineforos. Y siempre anda buscando o participando en la presentación de películas con moraleja, con lección, con capacidad de análisis. Y esa era la primera pregunta que le quería hacer a Trino, que en qué andan los cineforos, cuáles son las películas que van a presentar próximamente, cuál fue la última que le permitió algún tipo de reflexión, porque a mí me parece que eso es una actividad muy de ciudad, y creo yo que Trino ha puesto un punto, ha fortalecido un punto de encuentro con estos cineforos que muchas veces se presentan los sábados en el Teatro Trasnocho. Ya nos aclarará Trino cómo va con ese tipo de programas. Adelante, Trino. Mira, es un placer estar contigo, Rocío, y contigo, Víctor, dos grandes amigos, y poder compartir este espacio con ustedes. Y creo que es una manera, además, de apoyar el enorme esfuerzo que viene realizando Radio Caracas Radio para sobrevivir en medio de tanta adversidad. La persecución a la que ha sido objeto Radio Caracas Radio es cruel, es inhumana, es producto de un régimen autoritario que no admite la disidencia, ni admite la crítica, ni el pensamiento dinámico y crítico que tiene que haber en el campo de las comunicaciones y en el mundo intelectual. Así que, Trino, perdona, precisamente a 12 años del cierre de Radio Caracas Televisión, que se cumplieron el lunes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esta arremetida que, desde el régimen, desde que comenzó contra los medios de comunicación. Sí. Déjame agregar, antes de responderle la pregunta o el comentario que hizo Víctor,
porque Radio Caracas, primero Radio Caracas Televisión, o Radio Caracas Radio, que fue la primera emisora del país. Broadcasting Caracas. Broadcasting Caracas. Y después Radio Caracas Televisión fueron dos medios que acompañaron el proceso de transformación de Venezuela, de un país rural en un país urbano, moderno, donde la comunicación circulaba libremente y donde los medios de comunicación pasaron a formar parte de ese proceso de urbanización que condujo a Venezuela, de la Venezuela rural prepetrolera, premoderna, a la Venezuela dinámica, cambiante, con unas clases medias pujantes y con un proceso de cambio esencial que condujo a lo que fue Venezuela durante, no digo 40 años nada más, creo que fue un proceso, para ser justo, fue mucho más prolongado. Ese proceso comienza con la muerte de Juan Vicente Gómez y se extiende hasta 1999, cuando asume el poder Hugo Chávez. Entonces fueron dos piezas claves del proceso de transformación. Así es que vaya mi reconocimiento a Radio Caracas Radio y a ustedes, Rocío y Víctor, por mantener este espacio a pesar de todas las adversidades. Ahora, yendo a tu pregunta, Víctor, nosotros en Ideas de Babel hemos venido realizando estos cineencuentros desde hace 5 años. Hemos presentado películas extraordinarias. La próxima que vamos a presentar es una película que les recomiendo a todos, que se llama El hombre que conocía el infinito. Es interesantísimo y, por ejemplo, a ti, Víctor, que estás ligado al mundo de la academia, que eres profesor universitario, te va a gustar muchísimo, porque es un relato sobre la vida de un matemático extraordinario indio que se va a Cambridge, en Londres, más bien en Inglaterra, y empieza a confrontar los problemas de la discriminación y de lo duro, hermético que resultan algunos círculos académicos. Él viene con un conjunto de métodos novedosos y resulta que lo que consigue en vez de apoyo es una resistencia feroz al paradigma nuevo que él plantea. Lo vamos a presentar el sábado el sábado 8 de junio en Trasnocho Cultural. Así, les pido que por favor estén pendientes. Las entradas comienzan a venderse desde el miércoles. Y siempre se agotan. Siempre así se que, agotan. por favor, no dejen de preguntar. Y si quieren más información, puedes dar la página, la dirección de internet de Ideas de Babel. Sí, Ideas de Babel es www.ideasdebabel.com y pueden buscarlo en Google a través de Ideas de Babel, el valor de la crítica. Este es un portal dedicado a la crítica en el más amplio sentido de la expresión. Es la crítica cinematográfica, que es nuestro fuerte, pero allí también van a conseguir crítica literaria. Hay un comentario muy importante de Alfonso Molina sobre la última y la única novela de Moisés Naim, Dos Espías en Caracas. Dos Espías en Caracas, que no ha llegado, creo que al país esa novela. Estoy loca por leerla porque dicen que es interesantísima, y vimos hace poco una entrevista que le hicieron acerca de la novela, o alguien que escribió sobre ella. Sería interesante porque creo que es la primera novela de Moisés Naim, que también es un analista político-económico, fue ministro del Ministerio de Fomento en la época de Carlos Andrés Pérez. Es bueno destacar que el profesor Trino Márquez también fue presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, y de eso, Víctor, hablábamos en off aquí antes del programa, porque sería bueno que Trino también, ahora que se habla de Plan País y de reconstrucción y de todo este tipo de cosas, rescatar el trabajo de la COPRE y muchas de las cosas que allí se hicieron, que se pusieron en práctica, la descentralización. El profesor Trino fue protagonista de eso que tan maravilloso que resultó ser la descentralización, y que prácticamente este régimen ha terminado de conculcar, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay una muy buena pregunta que podríamos hacerle a Trino. Porque efectivamente no solo, digamos que él tiene muchísimo tiempo reflexionando muy en serio sobre el país desde sus puntos de vista, el que son por supuesto totalmente respetables, sino que además él tiene una experiencia de acercamiento, de afrontamiento de un Estado que siempre ha sido muy voraz, muy abarcador, con mucho poder y por lo tanto de difícil descomposición.
Yo me imagino, digamos, los esfuerzos, pues sería muy bueno que nos comentaras anécdotas de esa época, ¿no? De una reforma del Estado frente a un Estado que, por supuesto, le cuesta reconocer que tiene la necesidad de reformarse. Pero la pregunta es más concreta, la pregunta es la siguiente. Si Trino tuviese que dar una recomendación experta sobre 5 cosas que tienen que hacerse para recuperar la sindéresis del Estado venezolano, ¿cuáles serían esas 5 recomendaciones? Bueno, mira, Víctor, creo que podríamos comenzar para responder esa pregunta diciendo que hay que asumir las transformaciones del Estado por lo menos en 2 planos distintos. Uno, que son de carácter inmediato, que tiene que atender las necesidades más inmediatas de los ciudadanos, y otras un poco más de largo plazo y más estructurales. ¿Cuáles entiendo que son inmediatas para atender las necesidades del ciudadano? Por ejemplo, hay que darles todas las facilidades a los ciudadanos para que tengan la licencia de conducir, la cédula de identidad, los pasaportes. A quienes se dediquen a las importaciones, darles todas las facilidades para que puedan importar o para que puedan exportar. Quienes quieran construir una empresa, hay que reducirle los trámites y los costos, porque en Venezuela, hoy Venezuela es el país donde más cuesta desarrollar un negocio. El número de trámites es infinito y esto está acompañado a un proceso del cual es inmanente, que es la corrupción. Cada alcabala implica un costo. Todo eso hay que modificarlo de modo que quien quiera producir en Venezuela y quiera exportar pueda hacerlo de la manera más expedita posible y con el menor costo posible. Entonces, lo primero que habría que hacer, Víctor, es levantar un mapa de cuál es la situación actual de esos trámites más recurrentes para reducirlos al mínimo y facilitarlos. En segundo lugar, hay unas reformas más estructurales, esta que apuntaba Rocío, que tiene que ver con la recuperación de la descentralización. Hay que volver a redistribuir de manera democrática el poder en términos verticales, que el Estado central se ocupe de los temas que tiene que ocuparse, las regiones o los estados se ocupen de los temas que tienen que ocuparse y los municipios de aquellos que tienen que ocuparse. Ahora, Trino, perdona que te interrumpa. ¿Cuál es? Porque uno ve, aquí ha habido experiencia de descentralización, ¿no? Tenemos gobernadores electos, pero gobernadores sin presupuesto propio, ¿no? Ajá. Que terminan hincando necesariamente su cabeza frente al poder central para que les pague el presupuesto. Pero hay una lógica detrás de eso, y es que el gobierno central decreta aumentos de salarios, obligaciones salariales, y beneficios sociales que comprometen a todo el país y que ponen, digamos, en una camisa de fuerza inmanejable a gobernaciones que ni tienen presupuesto propio, ni pueden, digamos, hacer ninguna otra cosa que correr rápidamente al gobierno central, con el perdón de la palabra, jalar bolas para ver si logran superar la estrechez presupuestaria que ellos no provocan, que no tiene nada que ver con su gestión, sino con decisiones unilaterales. ¿Cómo eso se resuelve? Vamos al principio, Trino, de que, bueno, aquí está conculcada la descentralización, no existe de facto, de hecho no existe la descentralización por lo que está comentando Víctor, ¿no? Pero ¿cuál es su propuesta? O sea, de hecho, por supuesto que no existe, pero ¿cómo logramos que los gobernadores sean responsables? ¿Cómo logramos que tengan presupuesto propio? No, mira, ahí se intentó en el pasado se tomaron varias iniciativas. Una era, por ejemplo, con relación al IVA. Una alícuota del IVA, 5% del IVA se iba a destinar a las gobernaciones y a las alcaldías. Ese presupuesto nunca fue transferido por el gobierno central desde que Hugo Chávez asumió el poder. Se le negó esa transferencia a los estados y se redujo simplemente al situado estatal que es establecido en la ley de presupuesto nacional de cada año. Entonces se le negó esa transferencia tan importante para los estados. Se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional la ley de Hacienda Estadal, que es una ley
que le permite a los estados aumentar sus competencias tributarias de modo de darle la mayor independencia financiera posible. Eso en Venezuela resulta muy difícil, Víctor y Rocío, porque el desarrollo es muy desigual entre las regiones y entre los estados. Tú tienes estados potencialmente con muchas ventajas comparativas, el estado Zulia, el estado Mérida, el estado Táchira, y consigues estados con muy pocas ventajas comparativas, por ejemplo el estado Trujillo. El estado Sucre, que es un caso muy particular porque tiene enormes potencialidades, nada más ni nada menos que tiene varias centenas de kilómetros de costa y que podría explotar tanto el turismo como la costa, como la pesca, pues no lo hace y esto lo compromete y lo pone en una situación de debilidad muy grande. Pero hay varias iniciativas, Víctor, que podrían adoptarse en medio de un acuerdo entre los gobernadores y el gobierno central. Vamos a ir al corte con el profesor Trino Márquez y regresamos en 5 minutos o menos, Víctor. Vamos al corte entonces, ese. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si tu negocio es un abasto, lonchería o restaurante, recomiendo Pan El Cedro, de sándwich gallego, croissant, bizcocho dulce o natural, rallado y la sabrosa torta de pan. Sorprende a tu clientela y ofréceles calidad al mejor precio del mercado. Llama y haz tu pedido en Caracas al 0212-870-8626, 0412-800-0733 y en Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad con el profesor Trino Márquez, nuestro invitado de hoy, quien estaba hablando precisamente de la descentralización y de la desconcentración de poder que tiene que haber. Y Víctor preguntaba, ¿por qué no se hacían valer los derechos de estos gobernadores que de alguna manera tendrían que tener autonomía, ¿no? Sí, estaba además el amigo Trino desarrollando cinco propuestas que hay que hacer rápidamente para darle algún sentido al país luego de esta devastación a la que estamos sometidos. Sí, yo decía esto, Rocío y Víctor, que habría que pensar en estas reformas de carácter un poco más estratégico, uno de cuyos ejes es la descentralización. Habría que desmontar el Estado empresario. Aquí se han estatizado alrededor de 480 o 490, todas están quebradas, todas. No hay ninguna que esté en rojo, desde Café Fama de América, pasando por Lácteos Los Andes, la cementera, todo, la constructora de válvulas nacionales, todo, absolutamente todo está quebrado. Y habría que organizar un plan de reprivatización o de privatización en el caso de muchas empresas. Por ejemplo, la CanTV, cuando funcionaba en manos privadas, era una empresa modelo, igual que Sidor cuando estuvo privatizada.
Esas son empresas que habría que reprivatizar y elaborar una ley que permita la reprivatización de esas empresas. Habría que crear una comisión que haga los estudios del caso. Esas son reformas a las cuales hay que tender de manera progresiva, pero inevitable. Hay que tener un plan para que esa idea se haga efectiva. Bueno, ahora, Trino, esa es de verdad otra propuesta valiosísima. Obviamente hay que privatizar. Y tú estabas conversando y decía, pero la trampa del Estado venezolano es: privatizas CanTV, devuelves al sector privado o privatizas la electricidad. Y entonces el Estado se queda con una potestad odiosísima que es regular las tarifas. Y entonces, ¿quién compra aquí con estos antecedentes? Una telefónica que va a estar estrangulada de entrada por las tarifas controladas. ¿Cómo hacemos para privatizarle la cabeza a los burócratas venezolanos, los de ahora y los del pasado? Porque es que hay una tendencia así como que el marcadísima de que yo tengo que controlar, yo tengo que desconfiar. Mi conexión con el país es siendo una especie de Robin Hood que termina quebrando el país y por supuesto maltratando a los supuestos defendidos. Sí, bueno, una especie de Robin Hood bastardo, Víctor. Sí, muy bastardo. Muy bastardo, porque en realidad es un Robin Hood que lo que hace es propiciar el enriquecimiento de esa casta que se adueña del poder. En eso es que ha terminado el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, enriqueciendo a un grupo minoritario que ha privatizado el Estado para su propio beneficio. Ahora, eso que tú planteas, una ley de privatización, o los instrumentos jurídicos, yo no tendría por qué ser una ley, podrían ser instrumentos jurídicos que se adapten a cada caso particular. Tendría que tomar en cuenta ese problema que tú planteas. Tú no puedes privatizar, por ejemplo, Movilnet o la CanTV, que son ahora tecnologías que requieren uso intensivo de capital, o no puedes privatizar las empresas de Guayana, Interalúmena o Sidor, que tienes que invertir, hacer grandes inversiones en capital y además inversión en formación de capital humano, porque buena parte de ese capital humano se fue. Tú no puedes llamar al capital para que invierta nacional y extranjero y decirle que el Estado es el que va a controlar las tarifas, porque el populismo va a estar presente. Esa idea del Estado paternal asistencialista va a estar presente. Entonces, una ley o un instrumento jurídico que permita que las tarifas sean convenidas de acuerdo con la inversión, que haya una tasa de rentabilidad que permita la recuperación del capital y que haga esas empresas competitivas. Y además tienes progresivamente que abrirte al capital internacional, porque en el campo de las telecomunicaciones hoy el dinamismo es muy grande. Tú no puedes cerrarte a la tecnología nacional. No, y te va a llevar por delante. La tecnología te va a llevar y te va a arrasar, pues si no te adaptas a la cuarta revolución industrial. Entonces, yo creo que es coherencia lo que tendríamos que tener, Víctor, porque si nosotros no hacemos reformas de carácter integral, coherente, armoniosa, pues simplemente lo que vamos a crear es una especie de Frankenstein que va a producir daños peores que los que tenemos. Entonces, a las reformas económicas, a las reformas del Estado, a las reformas financieras, hay que exigirles un grado de coherencia que permita que sean eficientes y eficaces, que se obtengan los resultados que se espera al menor costo posible y que permitan que haya inversión de capitales, que el proceso de acumulación permita renovar las tecnologías, que seamos competitivos y que entremos en la globalización en condiciones ventajosas. En este momento somos el peor país de América Latina de lejos. En estos días escribía nuestro buen amigo Pedro Benítez un artículo en Al Navío que decía que nuestro punto de referencia, nuestra línea de comparación ya no era Cuba, era Haití. Y señaló en ese artículo un conjunto de indicadores que demuestran que, en efecto, el grado de rezago en el que se encuentra Venezuela es de tal magnitud en estos momentos que nuestro punto de comparación es con Haití y ni siquiera con Cuba, que es Ya Cuba nos superan algunos de los indicadores. Algunos de los indicadores. Sí.
Bueno, sobre sí. todo el de libertad, Sí, digo sí. yo. Mira, Trino. El del número de presos políticos, Víctor. Exacto, los presos políticos ahí andan sueltos en Cuba. Pero yo quiero, ahorita tenemos que ir rápidamente al corte, pero yo quiero dejarte una pregunta en el aire. Otro de los grandes problemas, y yo sé que tú has reflexionado sobre eso, es el tema de cómo el Estado venezolano, el que podamos imaginar para bienestar de los venezolanos, tiene que asumir grandes desafíos de seguridad ciudadana, grandes desafíos, porque aquí está toda la expresión del mal, toda, la que tú quieras, tú preguntas, ¿hay en Venezuela? Y hay. Ahora, ¿cómo se afronta mejor eso desde el punto de vista de las policías? Porque en el resto de América Latina hay una discusión muy ciudadana, ¿no? De quién debe dedicarse a resguardar la seguridad. Y hay un bastante consenso en América Latina sobre el hecho de que los militares no sirven para eso, servirán para otra cosa, pero para el resguardo de la seguridad ciudadana, de las ciudades y de las calles, no son precisamente los mejores. Como yo sé que tú has reflexionado sobre eso, quisiera que nos respondiera o abriéramos la discusión de lo que hay que hacer al regreso. Por ahora vamos al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Miembros del sector salud y universitario tomaron hoy la calle para denunciar las muertes de niños en el Hospital JM de Los Ríos y para exigir una rendición de cuentas sobre la ayuda humanitaria traída por la Cruz Roja. Gustavo Villasmil, médico internista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresó su rechazo a los argumentos de los voceros de Nicolás Maduro, que afirman que esta crisis en materia de salud es producto de las sanciones de Estados Unidos. Esto de las sanciones va a dar, siempre dio para mucho. El régimen de La Habana tiene 50 años atornillado con los pernos del bloqueo de cuando Kennedy, que por supuesto prejustifica la alusión a esto, prejustifica todo fracaso, todo error, todo acto de corrupción, pues, por supuesto, todo efecto adverso está prejustificado, o sea, no importa, o sea, usted tiene de antemano la excusa de decir que usted tiene un bloqueo, que por cierto en Venezuela no es tal. En Argentina hoy se realiza la quinta huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri, y en los deportes, en las Grandes Ligas, el venezolano Odúber Herrera, jardinero central de los Phillies de Filadelfia, está bajo averiguación administrativa tras haber golpeado a su novia. A esta hora les habló Jackson Vargas. Continúen escuchando, aquí se habla libertad. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Y continuamos con Aquí se habla libertad, con el profesor Trino Márquez, nuestro invitado de hoy, que Víctor le dejó una pregunta acerca del tema de la profesionalización de los cuerpos policiales y cómo se plantea eso en una reconstrucción de país, ¿no? Creo que era por allí por donde iba la pregunta. Por el tema de la inseguridad ciudadana y cómo los ciudadanos también podemos contribuir en un futuro cercano, a mejorar también el tema de la seguridad, ¿no, Víctor? Porque sé que en otros países, pues, hay mecanismos donde los propios alcaldes con los ciudadanos trabajan el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Sabes que hay programas muy lindos sobre eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad recientemente de ver una propuesta que es un modelo norteamericano que se ha utilizado mucho, que ahorita es modelo de las Naciones Unidas, no es muy sofisticado. De lo que se trata es que los líderes de la comunidad, articulados con la policía de la ciudad, empiezan a rescatar zonas antes cedidas a los narcotraficantes. Sí, eso lo plantea el profesor etcétera. Kelly en No Más Ventanas Rotas, y eso es parte de lo que se ha hecho en Estados Unidos bajo las recomendaciones del profesor George Kelly de la Universidad de Harvard. Ahora, Rocío, lo nuestro es mucho más complicado. Sí, por eso... No vamos a conseguir una sociedad devastada yo no sé con qué tipo de policía. Y me pregunta a Trino era lo siguiente: ¿cuál es el modelo policial más apropiado? Descentralizado, centralizado, una sola policías estatales, policías municipales, pueden convivir todas ellas. A eso me refería. Sí, mira, yo creo que el modelo que nosotros intentamos a partir del año 1990 dio resultados excelentes, porque además se creó una especie de muy sana competencia entre las policías. Por ejemplo, aquí en Caracas competían en eficiencia y en calidad la policía de Chacao, que se convirtió en una referencia nacional, con la policía de Latillo, con la policía de Baruta. Mejoró notablemente la policía de Sucre y la del estado Miranda, que en el plano de los estados se convirtió en un modelo de eficiencia nacional. Entonces yo creo que por allí apuntan la cosa. Hay que complementar esta idea, este proyecto, con la recuperación del nivel académico de la policía. Hubo una idea en el pasado, un proyecto que se instrumentó durante varios años, creo que alrededor de una década, que era la Universidad de los Policías, para que los policías salieran con un título universitario, se hiciese carrera policial. Una de las conquistas que logró en el caso de la Policía Metropolitana es que el comandante de la Policía Metropolitana fuera un miembro egresado de estos centros de estudio y hubiera hecho carrera dentro de la policía. Esto ahora se modificó y actualmente, por ejemplo, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana es un miembro de la Guardia Nacional, lo cual adultera totalmente el sentido que se le dio a la reforma de hace 25 o un poco más, casi 30 años. Bueno, este tipo de cosas, la descentralización tiene además otra ventaja, que es que permite conectar al ciudadano común y corriente con su policía, identificarlo como existe en la mayor parte de los países del mundo. Los policías gozan de una enorme autoridad y de un enorme prestigio y de un enorme reconocimiento por parte de los ciudadanos. Primero porque son policías muy bien formados, en muchos casos son absolutamente insobornables, ganan muy buenos sueldos, lo cual les permite vivir en condiciones muy dignas, les permite que sus hijos vayan a centros educativos en los que adquieren una sólida formación. Ellos tienen capacidad para ahorrar y disfrutar de la vida como cualquier persona normal y corriente, y esto por supuesto se convierte en un estímulo para que la policía sea un mecanismo de ascenso social, como en algún momento se intentó en el pasado reciente. Y rescatar su dignidad, porque eso fue un poco lo que hicieron el policía de Nueva York, como lo llaman a Bratton,
que bueno, rescatar la dignidad del policía. Y lo de tolerancia cero, que la gente cree que era externo a la policía, era interno, era tolerancia cero interno en los cuerpos policiales. Y les rescató, bueno, la imagen, desde el uniforme, pues que se sintieran orgullosos. Y la policía dejó de portarlo. ser una sociedad de cómplices. Así es. Allí se castigaba, ese fue uno de los grandes aportes, y por eso es que la policía de Nueva York posteriormente se convirtió en una referencia tanto en los Estados Unidos como para el resto del mundo. Bueno, sí, la gran diferencia entre la actual y la policía de Koyak, un poco el gran dos momentos de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, además, bueno, nos presentaba una ciudad en manos de los criminales. Esa era la imagen de la policía de los 70, del siglo XX. Y ahora uno va a Nueva York y quiere tomarse la foto con un policía. Sí, pues, si tú te quieres. Eso es Rocío, que no puede ver un uniforme porque se le hace. La verdad es que el trabajo que hizo William Bratton ahí fue extraordinario. Ese es el tipo de reformas, Víctor, que hay que impulsar, que son reformas. No son esas grandes reformas que tú reformas el Poder Judicial y el Parlamento y el Ejecutivo y reduces el número de ministerios. No, son reformas muy vinculadas con el ciudadano, pero que tienen un efecto extraordinario porque refrescan a la sociedad. Y hay que ver lo importante que es para una sociedad una relación fluida con su policía. Tú lo puedes ver, tú sales de Venezuela y te vas a España, en España, por ejemplo, que es una referencia ahora tan importante para nosotros. Hay que ver la autoridad que impone un policía, y tú no lo ves en la calle. Tú eventualmente ves un policía, pero cuando tú te enfrentas o cuando tú ves a un policial, el respeto es casi ceremonial frente a esa figura. Porque y cuando los ves armados hasta los dientes, pero no te generan miedo. Y además dando la cara. Sí, mira, abordando otro tema de tu pregunta inicial, Víctor, esto no tiene nada que ver, la seguridad ciudadana, con la presencia del ejército. El ejército está concebido para una cosa totalmente distinta. En principio es para el resguardo de la integridad nacional y de la soberanía nacional. Ese es el papel del ejército. Tú no lo puedes poner a un soldado que tiene prácticamente ningún trato con ningún ciudadano común y corriente, no lo puedes poner a resguardar la seguridad pública, porque lo que hace es maltratar, agredir e insultar al ciudadano normal y corriente, porque no tiene el entrenamiento adecuado. Así que hay que separar claramente las funciones que corresponden a la policía de las que corresponden al ejército. Trino, otro problemón es que desde siempre la policía política venezolana ha tenido muchísima capacidad para ser impune. El CIFA pasó a ser la DICIP, que pasó a ser el SEBIN, y ahora digamos esta mezcolanza, esta mezcla de policías políticas que pareciera que están por encima de la ley, y que detrás tiene el mensaje de que el verdadero enemigo de la patria es el disidente, el que piensa distinto, el que tiene un proyecto político diferente. ¿Qué hacer con eso? ¿Cuál es el modelo que deberíamos buscar? Mira, yo creo que una de las grandes reformas que tenemos planteado para la recuperación de la democracia y de la república, que es otro concepto que ha sido destruido, es la recuperación del Estado de Derecho y del papel que le corresponde a cada institución de la sociedad. En el caso otro de tema, Trino, a ver, otro tema que me parece importante para que lo tengas en agenda allí, porque nos quedan 7 minutos de este segmento. ¿Qué vamos a hacer con las universidades? Porque no se puede plantear un modelo en el cual había una especie de carrera loca para que hubiese una gran bolsa de jubilación de profesores jóvenes que para colmo se iban a otro lugar a dar clases, etcétera. O sea, ¿cómo desmontamos el modelo de la universidad superior y lo ponemos al servicio del ciudadano? ¿Qué hay que hacer allí? Bueno, cambiamos entonces, dejamos el tema de la seguridad y del Estado de Derecho, porque... Bueno, pero el tema de la seguridad en las universidades es un tema también. Nosotros estamos ahí apoyando a la Red Universitaria por los Derechos Humanos. Precisamente tú escribiste un artículo, Trino, y se va a hacer un conversatorio en la Universidad Católica precisamente que se llama, pues, la universidad es la casa de la libertad, pues, y es un paper que hizo el profesor Ali Daniel sobre todo lo que es un recuento histórico de las casas
de estudio universitarias y cómo siempre han sido las casas de la libertad, y ahorita, bueno, en Venezuela están totalmente desguarnecidas, ¿no? Y desamparadas, incluso por lo que fuimos los alumnos de esas universidades, que no ¿no? Que está destinado a quebrar, con profesores que les pagan muy mal, con una bolsa de profesores jubilados que no puede mantener nadie. O sea, ¿qué hacer con todo eso? Claro, mira, yo creo que yo dividiría ahí 2 o 3 retos que hay que separar muy claramente. Uno es el que tiene que ver con el funcionamiento de las propias universidades. Yo creo que una de las cosas que ha destruido a la universidad, no a la central o a la ULA o a la UDO, sino a la universidad como concepto global, es el populismo, es la demagogia, es pensar que tú contribuyes al desarrollo del joven cuando lo incorporas a la universidad sin exigirle conocimientos previos, sin exigirle, sin imponerle ciertas condiciones mínimas para que pueda acceder a la universidad. Es pensar que el punto básico de la formación y de la educación es la masificación de la enseñanza y no la profundidad del conocimiento. Cuando tú destruyes, cuando tú separas esas 2 variables y conviertes, colocas el énfasis en la masificación, allí estás destruyendo la universidad. El otro elemento es cuando atentas contra las jerarquías universitarias. La universidad tiene necesariamente que ser una institución jerárquica. La enseñanza no es un espacio para el ejercicio de la democracia entendida esta como la igualdad. La universidad no es un municipio, la universidad es una estructura jerárquica. Yo he estado en total desacuerdo con la elección directa, popular y secreta del rector de la universidad, porque el rector no es un alcalde, ni el decano es un alcalde. El decano y el rector y el vicerrector académico, estoy totalmente en desacuerdo con la figura del vicerrector administrativo. Esta es una aberración. Además, si se elige democráticamente, democráticamente no, a través del voto, que es otra cosa, es una aberración. Entonces hay que recuperar el sentido de estructura jerárquica que tiene la universidad. Por supuesto, todo el estudiante que tenga posibilidades, que tenga las condiciones mínimas para acceder a la universidad, tiene que acceder y utilizar el potencial de ese estudiante para que adquiera conocimientos y sus conocimientos se transformen luego en valor agregado. Pero esto es otra cosa totalmente distinta. El conocimiento tiene que ser exigente. La universidad tiene que ser académicamente exigente y el movimiento, el ascenso dentro de las universidades tiene que ser sobre la base de los méritos, de la producción, de la investigación y de la calidad del conocimiento. Esto es duro decirlo porque estamos acostumbrados a un lenguaje populista, de acuerdo con el cual cualquier estudiante puede ingresar, porque ese es el concepto de igualdad y de democracia. Pero esa es una perversión que ha destruido la universidad. Y tú lo ves. Efectivamente, en estos 20 años ha crecido la matrícula universitaria, pero explora tú lo que ocurre en las universidades bolivarianas. Cómo ni los profesores ni los estudiantes tienen ninguna posibilidad de contribuir a la transformación esencial de Venezuela. Entonces yo diría que esa es una reforma básica. Luego tienes que atender el tema de los sueldos. Nosotros los profesores, yo soy profesor titular con doctorado y maestría y postdoctorado y gano, mi sueldo mensual es en este momento $15 al mes. $15. Eso no lo gana un profesor en ninguna parte del mundo con las credenciales que gente como yo tiene. O sea, es que tú no puedes recuperar una universidad con sueldos de profesores que ganan $15, el que más gana, que es mi caso. Sí, bueno, eso es un tema que va a tener que debatirse mucho, Trino, porque vamos a ir al corte y después lo conversaremos. Sí, bueno, pero mientras tanto, el Rocío, antes de ir al corte, el tema de la gratuidad, el pago de los profesores, la gratuidad eso tiene que resolverse, no es posible. Los trinos de Venezuela se van.
Así es. No, así y además no puede seguir siendo que la universidad tiene, bueno, es un tema a debatir, pero se acabó eso de la gratuidad, no puede ser. Puede haber estos subsidios directos, subsidios a la demanda, pues al estudiante. No es posible que tú, por ejemplo, tengas un hijo que estudia, que sea un colegio privado de primer nivel toda la vida y después pretendas que él tiene derecho a ir a una universidad pública sin aportar nada. Eso no me parece. Ni siquiera ni siquiera lo que paga en el colegio privado. Estudiar hasta quinto año de bachillerato pagando una cantidad de dinero y cuando llega a la universidad ni siquiera esa cantidad de dinero la va a seguir pagando. Así es, que vamos al corte y regresamos para los minutos finales del programa. Aquí se habla libertad con unas conclusiones, Trino, sobre el país que necesitamos y que queremos y cómo salimos de este hueco en que estamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Amigo comerciante, si vendes productos de primera calidad, entonces prueba con Pan El Cedro. En cualquiera de sus exquisitas presentaciones a un precio sin competencia. Pedidos al mayor en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Cuando tu clientela pida Pan El Cedro, diles lo tengo y ofréceles frescura y calidad. ¡Qué rico este pan, señor! Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad. El profesor Trino Márquez es nuestro invitado el día de hoy y estábamos hablando de este tema tan clave para la vida de un país como son las universidades y la necesidad que hay, Trino, de debatir y de reflexionar sobre el papel de las universidades y la situación en que están las universidades. Y además, una de las cosas que funcionó en Chile, Trino, es que ahí se abrió un espacio para que hubiera más universidades privadas, pero de calidad, ¿no? También. Entonces, yo creo que un estudiante de la central, los papás que más o menos estén en una posición pueden pagar. O sea, hay que ver cómo se le da el vuelco a esta gratuidad que ha sido... Bueno, que no es gratuidad porque alguien la pagó. Claro. No hay almuerzo gratis, pues. Y los profesores con vocación como ustedes, que independientemente de esta miseria de salario que tienen en este momento, están dedicados a seguir formando a la gente, pues. Sí. Esto hay que repensarlo globalmente. Totalmente. El costo de la matrícula universitaria no puede recaer solo sobre el Estado, porque hay que atender el sector educativo en su conjunto. Nosotros no tenemos un sistema de preescolar cuando está suficientemente demostrado con las teorías modernas de pedagogía que a partir que en la primera infancia, antes de los 5 años, más hay que potenciarlo, de que el niño tiene que ingresar a primaria con unos conocimientos y con unas habilidades que ya se aprenden desde el preescolar. Ese sistema no existe en Venezuela.
Entonces hay que examinar el tema educativo en su conjunto y como parte de él las universidades y por supuesto lo que tiene que ver con la gratuidad de la enseñanza y con esa relación que yo señalaba en la exposición anterior entre calidad y cantidad. Aquí se ha colocado el énfasis en la cantidad, en la masificación, y allí hay un error enorme. Hoy nuestras universidades, que estuvieron entre las mejor calificadas de América Latina y en algunos casos del mundo occidental, están fuera de ranking, salvo algunas honrosas excepciones. Todavía la Central, a pesar de las dificultades, sigue estando bien valorada. Pero hay que repensar todo esto, porque el aporte de la educación superior, de la investigación a un nuevo modelo de desarrollo y a la expansión de la economía venezolana tiene que ser crucial. Nosotros tenemos que recuperar parte de ese capital humano que se ha ido. Las cifras son realmente alarmantes. Nosotros en la Central hemos perdido más de 30% del personal docente y también algo parecido en materia de matrícula escolar. Más de 30% de los estudiantes se han ido. Hay facultades donde la pérdida es todavía mayor. Por ejemplo, hay escuelas de ingeniería, como la Escuela de Mecánica o la Escuela de Ingeniería Petrolera, que han quedado con la mitad de su personal y están muchos de ellos a punto de jubilarse. Nuestros institutos de investigación y nuestros centros de investigación han tenido que cerrar porque los laboratorios no tienen recursos para funcionar. Y esto es parte de una política de destrucción de la educación superior que ha llevado a la ruina total de nuestras universidades. Incluso hay un elemento que todavía es tan doloroso como este, que es que, como todo el mundo sabe, en el año 2001 creo que fue decretada la Universidad Central Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues hemos estado a punto de perder esa denominación, porque el presupuesto que obtiene la Universidad Central escasamente sirve para pagar esos sueldos miserables que ganamos los profesores y los empleados. El mantenimiento de todas esas obras de arte que están ahí. Exacto, y no hay dinero. Y lo peor, que es una denuncia que quiero hacer a través de estos micrófonos y en presencia de ustedes, que el gobierno se niega a darle las facilidades a la Universidad Central de Venezuela para que obtenga fondos privados, tanto nacionales como internacionales, para el mantenimiento de ese patrimonio cultural de la humanidad que es la Universidad Central de Venezuela. Yo pertenezco al Consejo de Fomento de la UCB, uno de cuyos propósitos esenciales es tratar de promover iniciativas que permitan la obtención de ingresos propios. Bueno, no es posible. No es posible porque bloquean cualquier iniciativa. Muchas de estas iniciativas hay que plantearlas en el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario el gobierno tiene uno o dos representantes. Bueno, y allí se bloquean estas iniciativas. Entonces, cuando hay tantos egresados que queremos pues colaborar para que se mantenga el patrimonio, fundaciones privadas. Fundaciones privadas y organismos... Empresas extranjeras que quieren colaborar, no para dirigir ninguna investigación en particular, sino para promover el desarrollo científico de Venezuela. Bueno, estas iniciativas, una mentalidad absolutamente obtusa como la que tiene esta gente, bloquea esas posibilidades porque dicen que Venezuela, que la universidad no es dependencia ni es colonia de ninguna potencia. Sí, ese lenguaje populistas, como tú bien decías, demagogos, ¿no? Ahora lo que hay que hacer, por lo visto, es que hay que desterrar son esas mentes obtusas, Trino. Totalmente. Esa forma de asumir el mundo tan anacrónica en el siglo XXI, la verdad es que eso resulta tan penoso, tan vergonzoso, tan perder oportunidades y no entiendo cómo prefieren matar una universidad que abrir los espacios a la cooperación con los privados. Claro, y además adaptar la universidad. Si alguna institución tiene que estar adaptada al ritmo de los tiempos y a los cambios que produce la globalización, tiene que ser la universidad. Claro. Porque la universidad es un centro de producción, de transmisión de conocimiento fundamental. Y tiene que estar a la vanguardia de la transformación que Venezuela necesita. De ahí van a salir los líderes que van a dirigir al país hacia la prosperidad también. Bueno, Víctor, lamentablemente... Mira qué grato fue conversar con Trino. Sí, y estaba metiéndome en Ideas de Babel, recomiendo la página, una página muy linda, muy serena. Hay que leer de otras cosas y ver arte, etcétera. E ir a las películas. Y reseñas. Aquí está la película El hombre que conocía el infinito, que es la historia de este profesor de matemática Srinivasa
Ramanujan se llamaba. Ramanujan. Interesantísimo. Bueno, creo que tenemos que invitar otra vez al profesor Trino porque no hablamos de esta cosa de la reunión de Oslo y otros temas clave para la vida nacional, pero será en una próxima oportunidad. Bueno, hasta aquí que llegó nuestro programa Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en los controles César Arteaga, en la producción Kenger Jaramillo y Caterín Moreno, y aquí estuvimos hoy el profesor Trino Márquez. Trino, ¿cómo es que es tu Twitter? Trino Márquez C de Caracas. Trino Márquez C, para que lo sigan, porque siempre tiene unos análisis y artículos bien importantes. Y bueno, Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.